Bien, ya pueden ver la presentación, ¿no? Sí, ya. Muy bien. Bueno, el día de ayer habíamos visto este ejemplo, ¿no? Lo hemos planteado y lo hemos resuelto, ¿no? Hemos visto que si se mantiene el orden, pues esto resulta ser simple, ¿no? Y sin embargo, la recomendación siempre está en la revisión de los conceptos de esta teoría, el procedimiento de los ensayos, el tipo de envolventes que se tiene, tipo de suelos, etcétera, ¿no? Entonces esos conceptos siempre son importantes. Entonces, bajo la misma línea, vamos a plantearnos un tercer ejemplo, en este caso, ¿no? Que es el siguiente. Ya, entonces vamos a leer qué es lo que nos dice y luego lo vamos a ir planteando también, interpretando en realidad todo lo que nos intenta explicar el problema. ¿De acuerdo? Entonces, bien, ¿qué nos dice el problema? Dice, se ha realizado un ensayo de compresión no confinada en una muestra de arcilla. Entonces, aquí estamos hablando de otro tipo de ensayos, ¿no? Ensayo de compresión no confinada. Además, nos dice que es sobreconsolidada. Bueno, aquí ya nos está dando una cierta información nuevamente, ¿no? Es un suelo sobreconsolidado, entonces. Y se ha establecido que la resistencia al corte en estado no drenado es de 75 kilopascales. Primera información, primera parte de todos los datos, ¿no? Y luego nos dice, en la misma muestra se ha realizado un ensayo de corte directo y se ha determinado que la cohesión es de 10 kilopascales, ¿no? Entonces, y el ángulo de fricción interna es igual a 33 grados. Entonces nos está dando los resultados del ensayo de corte directo. Dice calcular la presión de poros en la falla, ya la presión de poros en la falla, si se somete la misma muestra a un ensayo triaxial UU, ¿no? A un tercer ensayo en este caso, ¿ya? Y que falla con un esfuerzo lateral de 268 kilopascales. Bien, entonces notamos que estamos nuevamente realizando una combinación de 3 ensayos esta vez, ya no solo 2, sino son 3 ensayos que hay que analizar. Y en el último ensayo, pues se está pidiendo determinar, pues, la presión de poros que se hubiera generado en el momento en que la muestra falle, ¿no? Para eso contamos con datos de 2 ensayos previos, que son la compresión no confinada por un lado, que me da unos resultados, y el ensayo de corte directo que me da unos segundos resultados, ¿no? Y a partir de aquello puedo seguro plantear el problema y resolverlo, ¿no? Entonces, primero, como siempre, es importante entender hacia dónde vamos a ir, ¿no? Hacia dónde tenemos que apuntar la solución, qué es lo que tenemos que determinar y qué necesitamos para determinar esa solución, ¿no? Entonces, primera cosa que se recomienda en estos puntos es hacer ese análisis, ¿no? Entonces, aquí uno no debería de tratar de resolver estos problemas de manera mecánica, aplicar ecuaciones, etcétera. Entonces, no funciona así, ¿no? Entonces hay que analizar bien ese detalle. Bien, entonces vamos a empezar con la primera parte que corresponde a la interpretación en realidad del problema. Entonces, para hacer la interpretación siempre vamos a trabajar, ¿no? En coordenadas de esfuerzo cortante, esfuerzo efectivo normal e inclusive esfuerzo efectivo total. No sé por qué no aparece acá, debería de aparecer.
ya esfuerzo total también, se ha debido borrar aquello. Y ahí empezamos por el primer dato, ¿no? Dice, se ha realizado un ensayo de compresión no confinada, y yo sé que el ensayo de compresión no confinada trabaja en esfuerzos totales. Adicionalmente sé que el esfuerzo lateral es igual a cero, el esfuerzo sigma 3, por tanto esto debe empezar en el origen, como estamos viendo, y voy a trazar, obviamente, sin necesidad de conocer la escala inclusive, ¿no? Voy a trazar una circunferencia que me va a definir la envolvente de falla, ¿no es cierto? Entonces, yo sé que del laboratorio voy a tener este resultado del ensayo de compresión no confinada. Es importante saber el procedimiento de todos los ensayos de laboratorio. Muy bien. Y dice acá en la segunda parte, y se ha establecido que la resistencia al corte en estado no drenado es de 75 kilopascales. Entonces, la resistencia no drenada acá es 75 kilopascales. Si es 75 kilopascales esto, yo sé que es el radio, entonces el diámetro va a ser 2 veces el radio, pues debería de ser, esto ya estamos deduciendo, no nos dice el problema, pero nosotros podemos deducir fácilmente que sigma 1 en el ensayo de compresión no confinada debe ser 150, ¿no? El doble del radio, que es la resistencia no drenada que aparece acá. Entonces, con los datos del primer ensayo, pues ya he empezado a ir planteando el problema. Bien, ahora vamos a la segunda parte. Esto es correspondiente al primer ensayo. Luego nos dice que en la misma muestra se ha realizado un ensayo de corte directo y se ha establecido que los parámetros como la cohesión y el ángulo de fricción interna son conocidos ahora. Entonces, yo sé que va a existir entonces una envolvente de falla, en este caso drenada, que va a estar en algún lugar por este momento, ¿no? Pero que va a tener una cohesión, en este caso de 10 kilopascales, y además la inclinación de 33 grados, ¿no? Entonces, puedo graficarlo eso de esta manera, ¿no? Estoy planteando sobre el mismo eje. Entonces, ahí están los datos, 33 grados ahí, la cohesión de 10 grados, que es lo que me indica. Entonces, este es el resultado del segundo ensayo. Ahora, nos indica la tercera parte, el problema nos dice calcular la presión de poros en las fallas si se somete la misma muestra a un ensayo triaxial UU, ¿no? Que falla con un esfuerzo lateral de 268 kilopascales. Este esfuerzo lateral, a ver quién se anima. ¿A qué es igual? A ver, ¿quién se anima a indicarme de qué esfuerzo estamos hablando? ¿Esfuerzo total? Ya, es un esfuerzo total, sí, pero ¿cuál? Sigma 3, sigma 1, sigma D, etcétera. Estamos en un triaxial. Sigma 3 sería en general. Muy bien. Entonces, este sería el valor de sigma 3, obviamente en esfuerzos totales, ¿no? Sabemos eso, que el triaxial también se trabaja en esfuerzos totales. Entonces, yo tengo aquí un valor de 150, ¿no? Entonces dice que el sigma 3 en esfuerzos totales también debería de ser 268, por tanto el círculo de Moore inicialmente pues debería de iniciar por algún lado aquí adelante, ¿no? Pero al tratarse de una misma muestra, entonces seguramente que el radio pues debería de coincidir con lo que se observó en el ensayo de compresión no confinada, ¿no es cierto? Eso teóricamente debería de ser así. Entonces como que debería de trasladar esta circunferencia a otro lugar, ¿no? Y además conozco el valor de sigma 3.
Y digo, muy bien, entonces voy a decir que esto va a iniciar en este punto y va a concluir en este otro punto que debe ser, ¿qué valor? Sigma 1, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener esta configuración y como hablamos de la misma muestra, pues deberían de compartir a la misma envolvente de falla. Eso es lo teórico que uno entiende. Entonces, en este momento, digo, muy bien, voy a ubicar 268 como sigma 3, que ese es el valor, y adicionalmente, como ya conozco el radio, que era un dato del ensayo de compresión, que es igual a 75, ¿no? Entonces, puedo determinar el esfuerzo principal mayor en este punto, ¿no es cierto? Que es igual a sigma 1. Y eso puede ser determinado como 418, ¿no? Entonces, ¿cuánto era todo este diámetro? 150, entonces 268 más 150 debería de ser 418. Por favor, verifiquen. Sí, está correcto, ingeniero. Está bien, ¿no? Bien, entonces ya tengo planteado básicamente el problema. Pero ahora debo entender dónde se ubica la presión de poros en la falla, ¿no? Entonces, ¿cómo encuentro ese valor? ¿Cómo sé? Aquí debo preguntarme ahora en ese momento, gráficamente, ¿dónde se ubicaría esto? ¿O qué debería de hacer? A ver, pensemos un rato. Ya no es necesario que corramos, ¿no? Pero tratemos de analizar qué cosa más podría plantear en este momento. A ver, ¿qué se les ocurre? ¿Cómo determinarían la presión de poros? Por ahí. Necesitamos los esfuerzos efectivos, ¿Ya? ¿Por qué necesitamos esfuerzos efectivos? porque la ecuación de poros, la presión de poros necesita su esfuerzo efectivo. Excelente. Esa es la respuesta. Ahí está la respuesta, ¿no? Entonces yo tengo que recordar el concepto de esfuerzos efectivos, ¿no? Y nos dice el esfuerzo efectivo es igual al esfuerzo total menos la presión de poros, ¿no es cierto? Esta es la ecuación principal. Entonces, si me dicen la falla, muy bien, voy a buscar en el momento de la falla y voy a ponerle falla a todas las condiciones, ¿no? Y si estoy trabajando en términos de esfuerzos principales, voy a decir, bueno, esto va a ser igual, por ejemplo, al esfuerzo principal 1, este también debería de ser el 1 y el de la falla va a ser constante, ¿no? Podría también trabajar en términos de el esfuerzo efectivo principal 3, que seguramente debería de ser exactamente lo mismo, ¿no? Entonces vemos ese detalle menos la presión de poros en la falla. Igual, pero en todos los casos la presión de poros está relacionado con el esfuerzo efectivo. Yo tengo como datos acá todos esfuerzos totales del ensayo de compresión y del ensayo triaxial, ¿no es cierto? ¿Qué envolvente tengo conocido relacionado con los parámetros efectivos? A ver, si respondemos eso, ya estamos casi solucionando el problema.
El que tiene el ángulo de fricción igual a 0. El ángulo de fricción igual a 0, no. El ensayo de corte directo, pues aquí está la otra envolvente. Este es la envolvente efectiva, este es la envolvente total, ¿no? Este envolvente se trabaja en términos de esfuerzos efectivos. Esta otra envolvente se trabaja en términos de esfuerzos totales. Entonces, el siguiente dato es este de acá. Entonces, ¿no? Entonces, aquí pensamos y decimos, muy bien, debe haber un círculo de Moore por algún lugar, ya, por acá, efectivo, que debería tener la misma magnitud, ¿no? La misma magnitud, pero que intersecte en un punto a esta envolvente de falla efectiva. ¿No es cierto? Debería de haber. Y es justamente lo que ahora estamos graficando. Por ejemplo, si trabajo con los... y además eso es lo que me pide el problema, ¿no? Calcular la presión de poros en la falla si se somete la misma muestra a un ensayo triaxial UU. Entonces puedo buscar los valores efectivos de este ensayo, ¿no? Entonces es como que trasladamos entonces esta circunferencia hacia el lado izquierdo hasta que intersecte a la envolvente de falla drenada que corresponde al del corte directo, ¿no? Entonces ahí tenemos el esquema y ahí vamos a tener las dos interrogantes, ¿no? Entonces, si yo ahora relaciono estos esfuerzos totales con estos esfuerzos efectivos que van a aparecer acá, pues vamos a tener la presión de poros en la falla, porque este envolvente de acá corresponde a una condición de falla, ¿no? Por eso está intersectando esto en un punto acá, ¿no? Entonces, perdón. Entonces, ahora ya he determinado, ya sé cómo voy a encontrar la presión de poros en la falla. O puede ser con los esfuerzos principal, con el esfuerzo principal mayor. También podría ser con el esfuerzo principal menor. Esa magnitud debería de ser exactamente la misma, ¿no? Ahora sí, ya entiendo hacia dónde va el problema. Ya hemos planteado el problema, muy bien. Tengo conocido en este caso estos esfuerzos, tanto el esfuerzo principal mayor como el menor, que me falta conocer estos dos valores, cualquiera en realidad, ¿no? Si determino uno, pues estoy viendo que prácticamente vamos a encontrar la presión de poros en la falla. Entonces, ahora debo plantear la solución. ¿Cómo encuentro los valores de esfuerzo efectivo, en este caso sigma 3, y el esfuerzo efectivo, en este caso sigma 1, para esta condición? Entonces, ahí viene ahora el planteamiento que debemos hacer. ¿Cómo determinamos? A ver, ¿a quién se le ocurre algo? La solución. ¿Qué sabemos acá? Que este diámetro de acá, de esta circunferencia, va a ser exactamente al diámetro de esta circunferencia, ¿no? Y eso ya lo habíamos planteado anteriormente. Por tanto, vamos a decir, por ejemplo, sigma 1 menos sigma 3 en totales es igual, tiene que ser igual a sigma 1 efectivo menos sigma 3 efectivo. ¿No es cierto? Con eso estoy relacionando en realidad los esfuerzos totales con los esfuerzos efectivos. Pero todavía más,
conozco estos dos valores, ¿no? Sé que todo esto es igual a 150. Ya tengo ese dato, porque ya he deducido anteriormente a aquello, ¿no? Y entonces tengo 150 que va a ser igual a toda esta relación, ¿no? Y por ejemplo, aquí podría despejar de esta ecuación inicialmente, pues el valor de sigma prima 1, ¿no? Podría despejar, y eso va a ser igual a 150, ¿no? 150 más, vean que este debería de pasar con un signo cambiado, más sigma 3 efectivo. Y ahí encontramos una primera ecuación que me va a servir, ¿no? Pero tengo una ecuación con dos incógnitas. Necesito una segunda ecuación para poder resolver el problema. ¿Cuál sería la segunda ecuación que debería de plantear? A ver, yo creo que ya a estas alturas ya se dan cuenta todos. ¿Qué dicen? La presión de poros. Ya la presión de poros aquí, pero ¿cómo haríamos? Si reemplazamos en la ecuación de la presión de poros, cualquiera de estas ecuaciones, por ejemplo, voy a continuar con dos incógnitas, ¿no? Esto y esto va a seguir, no va a cambiar. Por ejemplo, si reemplazamos esta acá, vamos a tener esta incógnita, estamos nuevamente introduciendo una segunda incógnita, ¿no? Y no podemos resolver todavía, porque sigma prima 3 es desconocido, sigma prima 1 es desconocido, no conocemos. Y la presión de poros también es desconocido, entonces no conocemos. Entonces, creo que no es la ecuación que debemos utilizar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué otra alternativa tenemos? A ver. ¿Quién puede dar la respuesta? ¿Qué hemos estado hablando el día de ayer, jóvenes? Ayer hemos hablado ya de esto. Hay una ecuación que siempre vamos a, o algunas ecuaciones que siempre vamos a utilizar en función al tipo de suelo que estemos analizando. Entonces, para definir la segunda ecuación, deberíamos preguntarnos qué tipo de suelo es. Este es el suelo tipo 1, ¿será? ¿O es el suelo tipo 2? Esa es la pregunta que siempre nos tenemos que hacer en estos problemas. ¿Qué tipo de suelo es? Ahora sí, ¿quién responde? Es suelo tipo 2 porque es una arcilla sobreconsolidada y tiene cohesión. Ah, ahí estaba la respuesta, ya lo había marcado, ¿no es cierto? Ya lo había marcado al inicio, es arcilla sobreconsolidada. Entonces los suelos sobreconsolidados se encuentran dentro del tipo 2, por tanto esta no es la ecuación, y a partir de esto yo puedo entonces determinar
¿Cuál es la ecuación que correlaciona esfuerzos principales con los parámetros de corte? ¿Cuál es? De memoria deberíamos saber esa ecuación. Sigma 1 efectivo igual a sigma 3 efectivo por la tangente al cuadrado igual a 45 más el ángulo de fricción sobre 2 más 2 por la cohesión y Más 2 veces la cohesión por todo esto, ¿no? Muy bien. Vean que la ecuación ni siquiera es complicada, ¿no? Ahora sí observamos y vamos a decir, muy bien, aquí tenemos nuevamente a sigma prima 1 y sigma prima 3, ¿no es cierto? Efectivos, que son los dos valores que no conocemos, y sin embargo el ángulo de fricción y la cohesión son conocidos porque son datos del ensayo de corte directo para este material. Aquí está. Entonces, yo ahora sí puedo decir, esta va a ser mi segunda ecuación, ¿no? Mi ecuación número 2. Y ahora podría, ¿no? Y ahora sí podría agarrar esta ecuación 1, y decir la ecuación 1, vamos a reemplazar en la ecuación, ¿no? Reemplazar en la ecuación 2. ¿Qué pasa si reemplazo la ecuación 1 en la ecuación 2? Entonces voy a tener, en vez de sigma 1 que estaba acá, voy a poner 150 más sigma 3 y voy a tener una ecuación que solamente está en función a sigma 3 y despejo sigma 3 de esta ecuación y seguramente encuentro el valor de sigma 3. ¿Sí o no? Entonces, hagamos ese trabajo, por favor. Hagan ese trabajo de álgebra y determinen el valor de sigma 3. Sigma prima 3, perdón, inmediato. Ya, a ver, trabajen. Ya está solucionado el problema. a mí me salió en género sigma 3 igual a 47.31 kilopascales. 47.31 kilopascales. ¿Alguien más podría verificar ese valor? Sí, me sale lo mismo, ingeniero. Excelente. Entonces, si hay dos resultados, estamos con lo correcto. Bueno, ahora si quieren pueden determinar también sigma 1, ¿no? Ahora reemplazan este valor más 150 y tienen sigma prima 1. Eso ya es independiente, pero creo que con todo esto ya tenemos la solución. Podemos trabajar en este punto y despejar de esta ecuación de acá, ¿no? La presión de poros, que es lo que nos está pidiendo, y vamos a tener que la presión de poros en la falla, por ejemplo, es igual a cuánto sigma 3 en la falla, y sigma 3 en la falla es 268, ¿no? 268 menos
el valor de sigma prima 3, que es 47.31. ¿Y esto cuánto nos da? $220.69. 220.69 kilopascales. Y listo, el problema está resuelto, ¿no? Ahora si alguien quiere puede reemplazar a sigma 1 y utilizar también esta ecuación y seguro que le va a salir el mismo valor, ¿no? Eso ya depende de cada uno. Preguntas al respecto. ¿Qué no se ha entendido? ¿Ninguna pregunta? Ninguna. Entonces, bueno, hemos concluido con este tercer ejemplo, ¿no? Entonces, vean que si manejamos el orden, no manejamos un orden coherente, pues, y planteamos adecuadamente todas las condiciones, pues vamos a llegar a la solución de manera rápida y puntual, sin necesidad de hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, vean, la idea está en interpretar correctamente, ¿no? Y vemos ese detalle. Bueno, aquí teníamos, creo que todavía parte de esa solución. A ver, vamos a ir viendo en el mismo planteamiento. Ahí tenemos el planteamiento que habíamos hecho, ¿no? De ahí tenemos la misma relación. Y la segunda ecuación que correspondía a los suelos tipo 2, y de esa manera encontramos ya sea sigma 1 o sigma 3, y eso es lo que hemos hecho. Y finalmente determinamos la presión de poros del concepto de esfuerzos efectivos, ¿no? Entonces todo lo que habíamos realizado ya está también por acá. Entonces ya hemos encontrado nosotros ese valor. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Muy bien, aquí tenemos un ejemplo 4. Que podríamos resolverlo también, seguramente, ¿no? De la misma línea, creo. A ver, revisemos. A través de un ensayo de corte directo, dice, se ha determinado los parámetros, nuevamente, la cohesión 10, el ángulo de flexión 25. Dice, para los 3 ensayos se ha conseguido esfuerzos de corte de 50.25, 102.36 y 198.52 kilopascales. Al momento de la falla, estime o determine los valores del esfuerzo normal utilizados en el ensayo. Ya, inciso B, el esfuerzo de confinamiento utilizado para obtener un esfuerzo principal mayor de 145.25 kilopascales. Bueno, en este caso solo estamos hablando del ensayo de corte directo. No estamos combinando con ningún otro ensayo, sino que estamos suponiendo que vamos a trabajar con las 3 muestras, pero cómo se realiza el ensayo, ¿no? Entonces, ¿podemos resolverlo también? Seguro que sí, ¿no es cierto? A ver, entonces, a modo de practicar un poco, me gustaría que ustedes empiecen, les voy a dar unos minutos para que puedan plantear el problema y determinar estos valores. ¿Se animan?
¿Sí o no, jóvenes? ¿Eso es un sí o es un no? ¿O ya están haciendo? Bueno, si se callan, no tengo idea de lo que estén pensando, ¿no? Vamos a pensar, ingeniero. Ya, están craneando entonces en el problema. A ver, adelante. Ya, jóvenes, a ver, ¿qué tal? ¿Cómo les va? A ver, alguien que podría tal vez darme... Ah, bueno, este está un momentito, voy a dejar de compartir ya para hacer espacio y poder
resolverlo. Dejar de compartir y luego vamos a hacer un pequeño espacio por acá. Excelente. O inclusive esto podríamos hacerlo un tanto más pequeño. Excelente, ahora sí, creo que muy bien. A ver, ahora sí. ¿Quién se anima a darme los lineamientos de la solución? Yo, ingeniero, a ver si estoy bien. No importa si nos equivocamos, ya les hemos dicho, ¿no? Está ahí. Cuando uno empieza a desarrollar y se anima, y luego vamos puliendo, seguramente que eso nunca más se le va a olvidar. Eso es lo bueno siempre. Ya no es malo equivocarse. Entonces, solución. A ver, ¿quién me va a ayudar? Yo, ingeniero Alex. Alex Ramos. Muy bien, ahí tenemos a Alex Ramos. Entonces, Alex, ¿cómo empezamos? ¿Cómo enfrentamos este problema? Bueno, no anotamos los datos que tenemos, la cohesión, el ángulo de fricción ¿Ya? y los esfuerzos de corte de los tres ensayos Ya, al muy bien. momento de fallar. Y en el inciso A nos pide los valores del esfuerzo normal y usamos el modelo de Mohr-Coulomb Ya, de la resistencia de corte para hallar los esfuerzos normales efectivos en cada uno. excelente. Muy bien. Vamos a decir entonces lo siguiente. ¿Cuál sería la ecuación de Coulomb? Esfuerzo de corte igual al esfuerzo normal efectivo por la tangente del ángulo de fricción más la cohesión. Más la cohesión efectiva. Muy bien. Excelente. Entonces, tú dices, vamos a determinar estos valores, ¿no? De aquí tendríamos que despejar este esfuerzo efectivo, ¿no? Y creo que tendríamos todos los datos, ¿no es cierto? Ese es el planteamiento. Sí, ingeniero, para el Excelente. inciso A. Ya, muy bien. Lo vamos a un poquito mejorar con la parte teórica, ¿ya? La solución está correcta. ¿Ya? Entonces, pero siempre es bueno interpretar de manera adecuada. Yo sé que como resultado, ¿no? Yo sé como resultado del ensayo de corte directo tenemos esta situación. Ya, y lo voy a poner de esa manera. Ya, para que también ustedes vayan practicando. Sé que aquí tenemos esfuerzo de corte y aquí deformación horizontal, o que teóricamente la llamamos deformación angular XZ, ¿no es cierto? Eso sabemos. Como son 3 muestras en las que se ha realizado el ensayo, pues aquí estamos viendo que de acuerdo a la envolvente de falla que se ha generado, es un suelo tipo 2, ¿no es cierto? Porque tiene una cohesión. Entonces, vamos a decir que probablemente las gráficas acá de respuesta van a salir algo así. La primera,
que va a corresponder a un esfuerzo efectivo normal 1, que no conocemos, y justamente es la pregunta de eso, ¿no? Luego vamos a tener otra, ¿no? Que probablemente va a estar por ahí, que corresponde a un esfuerzo efectivo 2, efectivo normal 2, y voy a tener una tercera, ¿no? No sé exactamente dónde, no me interesa la escala, pero teóricamente entiendo que va a ocurrir aquello. De aquí yo conozco, dice, para los 3 ensayos se ha conseguido esfuerzos de corte, de que siempre se refiere en este caso a la falla, ¿no? No especifica que son los críticos, por tanto, esos valores pues son estos que se generan en la falla, ¿no es cierto? En este caso, 50.25 acá. Bueno, no voy a poner los valores, simplemente mejor lo voy a poner que son los esfuerzos de corte, en este caso, esfuerzo de corte 1 le vamos a llamar. Este es el esfuerzo de corte pico, además deberíamos de llamarlo, ¿no? Esfuerzo de corte pico, ya, pico 2, esfuerzo de corte pico 3, ¿no? Aquí también podría colocar aquello, pico 1, pico 2 y pico 3. Eso es lo que sé. Eso es el resultado del ensayo de corte directo, la primera gráfica. Estos valores, de momento, no las conozco, dice. Pero sí conozco otro detalle. Entonces, puedo realizar la siguiente gráfica también, el siguiente esquema, ¿no? A partir del ensayo de corte directo, y digo, muy bien, aquí gráfico el esfuerzo cortante nuevamente versus, esta vez, los esfuerzos normales. En este caso, debe ser efectivo. Yo sé que en estos esfuerzos, que como la relación entre el esfuerzo cortante y el esfuerzo efectivo normal me va a dar a la envolvente de falla, ¿no es cierto? Y yo sé que la envolvente de falla va a empezar en una cohesión de 10, porque aquí me está dando ese valor, entonces ahí está la cohesión, y va a tener una inclinación, en este caso, de 25 grados. Entonces, tengo esto. No sé si será la inclinación 25, etcétera, pero estoy suponiendo que ahí voy, creo que más tiende a 45, ¿no? Pero la idea es entender que tengo ahí la envolvente de falla que está a una inclinación de 25 grados. Conozco aquello, aquí está la inclinación, sigma primo, ¿no? Ahora, como conozco estos datos, obviamente yo voy a hacer esto, ¿no? Si estábamos a la misma escala, voy a trasladarlo hasta la envolvente de falla y debería de bajar, obviamente, este valor a este punto y determinar de esa manera, por ejemplo, el valor del esfuerzo efectivo normal 3. De la misma manera debería de hacer, en este caso, para sigma efectivo 2, ¿no es cierto? Y lo propio hacemos para 1. Sigma efectivo que no conozco de momento, pero sí conozco esta solución que es 25 grados y conozco esto que es igual a 10 kilopascales. Ahora sí, lo que dijo Alex es correcto. Conozco la ecuación de la envolvente de falla porque estos puntos pertenecen a la envolvente de falla. Sí, es la solución propuesta por Moore-Coulomb y esa ecuación es de esta forma, ¿no?
¿Conozco los valores de esfuerzo de corte? Sí. Entonces puedo encontrar los valores sigma 1, sigma 2 y sigma 3. Ejemplo, voy a decir que el valor, por ejemplo, de sigma efectivo 1 debería de ser igual, ¿no? Debería de ser igual a el esfuerzo de corte pico 1, ¿no? Menos la cohesión, porque esto va a pasar al otro lado a restar, efectiva, dividido entre la tangente del ángulo de fricción interna. Ahora sí, conozco todos los datos y puedo determinar este valor. ¿Cuánto es este valor 1? Aquí está. Ese valor 1 es igual de 50.25. 50.25 menos 10, que es el valor de la cohesión, todo dividido entre la tangente de, ¿cuánto? 25 grados. ¿Cuánto me da este valor? Alex. 86.32. Muy bien, 86.32 kilopascales. Unidades nunca hay que olvidar, ¿no? Kilopascales. Repito el mismo proceso para sigma 2 y sigma prima 3. Y ya no voy a reescribir porque la ecuación va a ser la misma. Los datos simplemente van a cambiar aquí, ¿no? ¿Y cuánto tengo estos resultados, Alex? Me salió en sigma 2, 198.07. 198.07. ¿Y acá? 404.28. 404.28. Lo mismo acá, kilopascales. Excelente. Bien, y esto es la respuesta para el inciso A. Para los demás, ¿ha quedado claro esto? Sí, jefe. Muy bien. Inciso B. Alex, ¿cómo lo has visto? Como tiene cohesión, podemos decir que es un suelo tipo 2 y podemos usar la ecuación que nos proporcionan el suelo de los esfuerzos efectivos. Ya, entonces, sigma prima 1, ahora sí con esfuerzos principales, va a ser igual a sigma prima 3 por la tangente al cuadrado, en realidad de 45 más phi medios, ¿no? Más phi medios, todo esto elevado al cuadrado, más 2 veces la cohesión por la tangente de 45 más phi medios. ¿Verdad? Suelo tipo 2. Aquí vamos a colocar que este corresponde a un suelo tipo 2. Y sí es correcto porque estamos viendo la envolvente de esta manera. ¿Qué hacemos con esta ecuación, Alex? Nos piden el esfuerzo de confinamiento, que sería el sigma 3, ¿verdad? Exactamente. Y el esfuerzo principal mayor nos dan ya de dato. ¿Qué nos dice acá? El esfuerzo de confinamiento utilizado para obtener un esfuerzo principal mayor de 145.25 kilopascales. Bueno, la solución estaba bastante fácil, ¿no?
Sí, deberíamos de utilizar simplemente esto y despejar sigma 3 simplemente, y aquí tenemos el valor de sigma prima 1, que es 145.25, y de ahí determinamos el valor de sigma prima 3. ¿No es cierto? Y tenemos todos los datos, ¿sí? Cohesión, ángulo de fricción y básicamente todo. ¿Cuánto nos da ese valor? Sigma 3 efectivo me sale 46.21. 46.21. Excelente. Pues la solución ya está dada, ¿no? Entonces era otro tipo de ejercicio que hablaba básicamente del ensayo de corte directo, ¿no? Y con eso tenemos otra alternativa. Muy bien, jóvenes. Bueno, creo que hemos revisado otra vez 2 ejercicios. Ya el día de ayer 2, tenemos 4, entonces creo que hemos estado aplicando los conceptos que hemos visto en todo el contenido. Básicamente pueden haber variaciones en estos casos, pero si mantenemos el orden como hemos visto, seguro que la solución no sería nada inconveniente, ¿no? Alex Ramos, entonces me vas a hacer recuerdo y te voy a anotar por animarte 5 puntos más para el segundo examen. Está bien, ingeniero, muchas gracias. No, está muy bien, me gusta que se vayan animando así, ¿no? Pues, eso es lo que uno espera, siempre. Bien, entonces vamos a quedar acá, ¿ya? Y nos vamos a ver ya la siguiente semana directamente, ¿ya, jóvenes? Entonces que tengan muy buenos días y un excelente buen fin de semana. Nos vemos el miércoles. Hasta luego, ingeniero. Gracias, Henry. Hasta el miércoles. Hasta luego, Inge.